Bueno, gente, buenas noches o buenos días, depende de cuándo estén viendo este especial que no sabemos cuándo va a salir. Bienvenidos a otra emisión especial de Será Injusticia. En esta ocasión quisimos hacer un especial que lo titulamos Ciberamenazas al límite, por una cuestión que está sucediendo ya hace varios años y que consideramos que es muy importante, que ya el cibercrimen y la ciberamenaza ya no es una cuestión netamente monetaria. Inmiscuye cuestiones un poco más profundas y más significativas que tienen que ver con temas más profundos de la sociedad, como más allá de temas monetarios, ¿no? Claro, salud, finanzas. Exactamente, no me salía. Salud, finanzas, cuestiones más profundas, gubernamentales también. Exacto. Por eso trajimos a los especialistas. Queremos hacer una colaboración con la USAL, que va a salir en la diplomatura. Así que bienvenida la doctora Liliana Ballina. Muchas gracias. Es contadora pública y profesora de la USAL, quiero decir bien, la diplomatura en evaluación de proyectos de inversión inmobiliaria. Ahí está, Correcto. quería decirlo bien. Bueno, Liliana, gracias por venir. No, y como siempre, amigo de la casa, el doctor Alberto Saúl. Ya soy habitué. Ya están cansados de verte, pero bueno, bienvenido nuevamente, Albert. Muchas gracias. Figurita Muchas gracias. repetida. Figurita Sí, repetida, ahora sí. ya hicimos varios especiales con Albert, así que seguimos la impronta. tónica, claro. Exactamente. Bien, bien. Así que bueno, la idea un poco era, en colaboración con la USAL, hablar de esta problemática, ¿no? de las ciberamenazas, ¿no? ¿Por qué le pusimos ciberamenazas al límite? Contame un poco, haceme una introducción, Albert. Sí, igual tuvimos varios capítulos que hablamos de amenazas es en una general. continuidad de los que ya tuvimos Sí, un poco. pero capaz que no puntualizamos mucho en el impacto que está teniendo hoy Claro. el mundo del cibercrimen y la diferencia de el cibercrimen más tradicional o antiguo, ¿no? O sea, antiguo en los últimos 10 años. Exactamente. Claro, 10, 15 años. Pasamos muy rápidamente a hacer un raconto, básicamente un perfil cibercriminal, quizá podemos apuntalar por ese lado, de que era antes de desafíos de poder, desafíos tecnológicos más que nada, ¿no? Con una disrupción bastante fuerte, pero quizá no un impacto tan evidente, ¿no? O sea, más que nada la operatividad, pero de fácil resolución. Hoy estamos viendo que incluso más allá de la sofisticación de las amenazas como fueron evolucionando, incluso la ética, por así decirlo, cibercriminal cambió bastante. Digamos, el rédito económico, si bien ahora es un fin bastante claro, ¿no? Teniendo como blancos peces bastante grandes, con incluso pedidos de rescate en el caso de ransomware, con montos récord, superando los 100 millones de dólares. Ya vemos que incluso hay una dirección, digamos, con una indiferencia total por los daños secundarios, ¿no? Secundario desde un punto de vista desde el objetivo del cibercriminal, ¿no? O sea, si bien él busca un rédito técnicamente tecnológico y patrimonial, también tiene un impacto en la vida social bastante fuerte, ¿no? Y distinto. Repercute en otras áreas de la vida, eso es lo que Claro, estamos diciendo. Tal cual, Por ejemplo, en la salud, ahí está, eso. en gente que Sí, sí. invierte todo en esos lugares y después terminan hasta suicidándose. Sí, Claro, sí, claro. sí. Es decir, que ya afecta muchísimo más allá de lo que es lo monetario. Sí, hospitales, temas Ministerio de Salud, Totalmente. temas gubernamentales también. Hubo temas con datos de, Sí. ¿no? de Sí, RENAPER sí, y cosas así. E incluso Que haber incluye varias- ataques a las fuerzas o incluso en el ahí segmento está. militar, ¿no? Ahí Vimos está. un montón de guerras que ya se hablan de guerras Claro. híbridas, donde, digamos, más allá de la fuerza física de quienes Sí. van a la batalla, también hay una guerra en paralelo de tipo cibernética, Claro, ¿no? virtual o cibernética. Claro. Exacto. Quizás lo que decía más Liliana tiene más que ver con las estafas y los fraudes también, ¿no? O Claro, sea, tal cual. Claro. que incluso empresas, y esto fue conocido, Sí. empresas e individuos han, digamos, llegado a la quiebra. Claro. Sí. Y bueno, hubieron Claro. muchos casos de suicidio. Coloquialmente se puede decir antes, como algunos dicen, antes tenían códigos, ¿no? Los ladrones, ahora es como que Claro, era más con acotado. el fin de obtener más rédito, digamos, Sí. vulneran otras áreas de la Sí, vida. incluso bueno, sin ir más lejos, lo que más próximo tenemos en los segmentos más críticos, digo, uno piensa en la vida de las personas, ¿no? Claro, claro. Lo más crítico, la salud, lo primero que uno piensa. Eso ya es gravísimo, digamos. Y por otro lado las fuerzas, Claro. ¿no? O sea, la fuerza de la defensa, digamos, ¿no? Pero también impactan directamente transporte, energía, Claro, claro. finanzas, bueno, todo lo que hace el gobierno, como bien decías. Entonces ya vemos que la repercusión es mucho más fuerte, ¿no? Claro, que solo la parte económica. Exacto. Realmente los ataques cibernéticos en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y de seguridad, son tremendos. Si bien hay todo un aparato dentro de las Fuerzas Armadas que está tratando de solucionar este problema y se están especializando, en realidad están expuestos, muy expuestos. Sí, sí, sí. Muy expuestos.
Hablame un poco, Albert, decime cuáles son las tendencias y el modus operandi, ¿no? De la parte global, digamos. ¿Cómo se manejan? Vimos sí. que el ransomware es uno de los, ¿no? Sí, sí. Creo que en otros también estuvimos hablando de algunos vectores de infección, de impacto. No se asusten, vamos a repetir algunos conceptos, pero para que queden... Pero para ir mezclando un poco. Sí. Bueno, hoy sigue siendo el famoso phishing, sigue siendo el vector principal. Y sí, sigue siendo... o sea, nosotros lo vemos desde un punto de vista como el medio de transporte de la amenaza, ¿no? Eso o sea, es importante. Ingresa a través de correo electrónico, pero muchas veces los ataques son explotando vulnerabilidades también. Es el canal principal, por lo cual es como un... ¿no? Sí, estás pescando, claro. Entonces a ver si después la víctima, con todo lo que ya contamos en otros capítulos, hace determinada acción, ¿no? O sea, convenciéndolo. Pero también ahora la sofisticación de los ataques hace que los cibercriminales investiguen también las infraestructuras que van a atacar. Claro. Con lo cual hay toda una investigación detrás. Como venimos diciendo, se profesionalizaron mucho más. Sí, obvio. Tienen un equipo y ya es como una empresa lícita, digamos. Exacto. Pero como vos bien dijiste, antes había más códigos. Claro. Hoy en día no. Los códigos ya casi no existen. Sí. No existen. Atacan cualquier cosa. Sí, cualquier entidad. Cualquier entidad y no hay códigos realmente. Exacto. Y bueno, en la parte de investigación tratan de acceder de alguna manera a una infraestructura. Si es por phishing puede ser, o si no explotando por lo general alguna vulnerabilidad, o hay ataques también que llaman a la cadena de suministro, ¿no? O sea, si se ponen en el medio de alguna comunicación que tiene también infraestructura a atacar, y quizá pueden infectar a otro agente, o en la relación esa entre infraestructura y un proveedor, un cliente y demás, y buscan cómo entrar también. Entonces los vectores son varios, principalmente el 90% de las amenazas ingresan a través de un correo electrónico malicioso, pero de nuevo son vectores de ingreso, ¿no? Después ahí tenemos una fauna bastante interesante. Es el medio, digamos, por el cual entran. Exacto. Ahí se abre el requiere abanico. que el usuario haga algo. Requiere, como venimos diciendo, requiere una acción, ¿no? De parte del que lo está engañado, ¿no? El usuario, una acción Obviamente. engañosa por parte del... Sí, eso es el caso del phishing. Eso estamos hablando concretamente del phishing. Y después contame, otro de los modos era, que ya hablábamos también, pero lo vamos a cansar al público, pero el ransomware, que es otro tipo. Claro, es el impacto. En realidad el ransomware... el ransomware es el impacto. Claro, o sea, puede entrar por mail. Hay casos que yo la verdad que solamente lo escuché en artículos, pero se suele hasta a veces tirar un pendrive en el piso, en la puerta de una empresa, y que una persona diga, uy, me encontré un pendrive, lo primero que hace es enchufarlo. Claro, lo primero que hace es enchufarlo en la red, si no tiene las medidas de seguridad necesarias, digamos, se autoejecuta el malware. Pero sí, el ransomware es técnicamente interesante porque es un poco lo que estamos hablando ahora en cuanto al impacto, ¿no? Busca claramente un rédito económico, más allá de la cuestión tecnológica o la operativa, pero impactando en la operativa de una entidad sanitaria, impactando en una infraestructura esencial o crítica, digamos. De hecho, hay casos donde ya se vienen denunciando muertes, ¿no? A partir de la interrupción de determinados servicios, la falta de atención, la falta de tratamiento en muchos casos, o de unidad de terapia intensiva. La interrupción de esas maquinarias que controlan a los pacientes, bueno, llevó al deceso de varias personas. Como veníamos diciendo, no es la finalidad, ¿no? Interrumpir los servicios. La finalidad es obtener el rédito, ¿no? O entrar a la base de datos, pero, digamos, tangencialmente ocurre este hecho, ¿no? Cortan el suministro de un servicio de salud, de por hecho, ejemplo. No, digo que de hecho con sus blancos más preferidos son los que vulneran secundariamente bienes jurídicos mucho más importantes en la vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta amenaza extorsiva, tienen un punto más para decirle a la entidad sanitaria, financiera o de las defensas de las fuerzas, decir, pagame el rescate. Porque es tan sensible que es más fácil, ¿no? Cobrar rescate. Ahí está el tema, ¿no? Exacto. Ahí justo hablábamos que hay un porque algunos dicen hay culpa o dolo, ¿no? Ahí hay un dolo eventual, se podría decir. Yo lo pienso más como un dolo eventual. Porque creo que sí. Si bien no es la finalidad principal, digamos, ellos se representan y saben, ¿no? Que ingresando a un suministro de servicio de salud pueden afectar la vida de una persona, la salud o la vida de la persona, ¿no? Generan el contexto. O sea, vos pensás que uno quizás porque no trabaja en una entidad sanitaria, pues tenés las ambulancias llegan de emergencia y tienen que derivar pacientes. Después, atacan eso y los pacientes quedan desprovistos. Es más, un caso, no me acuerdo del hospital, pero hay muchísimos casos, más que nada desde el 2019 o 2020 en adelante,
que no podían acceder incluso al banco de sangre, Claro. ¿no? Porque toda la parte de eso. cerradura o puerta Ajá. son digitales. Y no podían entrar a proveerse del banco de sangre, ¿no? Para hacer las intervenciones que tenían que hacer. Claro. Bueno, todo eso, imagínate, demoraba una cirugía Una crítica. cirugía. Claro, sí. Bueno, gravísimo. hace poco me enteré de un caso de una prestadora de salud que fue atacada también por algún cibercriminal y dejó a todos los pacientes sin cobertura. Es decir, de un minuto para Sí, otro sí. quedaron todos sin cobertura, entonces cuando se requerían insumos no podían asistirlos a Claro. los pacientes, hasta que restauraron el servicio porque no tenían la protección adecuada. Bueno, hace poco también le pegaron a todo el sistema de recetas electrónicas. Claro, ahora que es todo cierto. electrónico. Sí, Sí. que ahora es todo electrónico. Entonces iban toda la gente a buscar para hacer una receta por un medicamento, quizás que lo Claro. necesitaban con urgencia y no podían. Exacto. Bueno, ahí- Sí. Es más, las farmacias dudaban en dar los medicamentos porque no estaban seguros de Claro. las recetas. Fue todo un tema bastante Claro. importante. Ahí es gravísimo porque es algo del día a día, digamos, una Exacto. receta y afectan farmacias, afectan, ¿no? Todo el sistema Obvio. sanitario, La digamos. prestación de Todo- salud todas las 360 prestaciones en de general, salud. claro. Toda la prestación de salud. Pero bueno, esto es el panorama un poco más global. Sí. Centrémonos en temas ya criptoactivos, criptomonedas, que hubo varios casos que estuvimos viendo. Que, A Lilian ¿no? le gustan esos modelos. Que a Lili estuvo profundizando Tema en esos casos. criptoactivos. Sí, Bueno, claro. sí, hay muchos casos de criptoactivos que fueron engañosos, que fueron presentados como grandes negocios. Claro. En Argentina, sobre todo, tenemos uno muy conocido, que es el caso Zoe. Conocido caso. Sí, conocido caso, que nace como una empresa de coaching en Córdoba, con Cositorto y que tuvo hasta una iglesia, una universidad, una iglesia, hasta un Era- club de- era una- un club tenía de curso, fútbol. era toda una empresa, era un tenía cu- cursos, la tenía iglesia, cursos, la iglesia, la aplicación cripto que se hicieron ellos, ¿no? exactamente, Todo armadito, Zoe Cash, digamos. Todo el esquema, claro. Zoe Cash era la Sí, sí, cripto sí. que habían sacado y hasta un club de fútbol utilizaba un el club sponsor. Es verdad. sponsor No, y ese me había olvidado de eso, sí. el Deportivo Español de Bueno, Primera C, es decir, que estamos hablando de que llegaron Sí. con un nivel de publicidad Sí, sí, muy bueno, importante. Y lo que hacían era un caso específicamente de ciberdelito, o de un caso Ponzi, porque de una estafa piramidal, porque típico caso Ponzi, te hacían el poner típico plata, ¿no? donde te hacían poner plata, te decían que ibas a tener rendimientos Sí. del 7,5% mensual en dólares, y que a lo largo del año ibas a tener el 90% de Sí. rentabilidad. Tenías que mantenerlo un año activo, Claro. esa inversión, y te incentivaban a que traigas nuevos inversores. Esos nuevos inversores lo que hacían era, en realidad, pagar los intereses Sí, sí, de sí. los que ya habían Sí, invertido. ese típico El esquema típico- Ponzi que exactamente. busca, ¿no? más adeptos. Que busca y más En un adeptos momento se corta. Algunos se puede corta. ser que hayan cobrado, ¿no? En las Exactamente. primeras etapas. Y En llega la- un momento que ya no dan Exactamente. las finanzas. como No para dan que te las cobren. finanzas porque no ingresa más gente, o porque alguien hace una denuncia y esa denuncia trae, por ejemplo, en el caso de Cositorto, trajo que la Procelac empezara a investigar. Claro, claro. Y allí se cortó la cadena y bueno, hoy están él condenado y sus amigos, Sí, por no los decir socios. secuaces, Sí, sí. también condenados. Él está condenado a 12 años de prisión y sus amigos a 8. Creo que, Con lo no sé cual- si, creo que escuché como que seguía con algunos negocios desde la Y cárcel. sigue con Se llama algunos Diego. negocios. Es probable. Pero no se acuerdan que pedía $200 Ah, desde la de la cárcel. misma cárcel. desde la cárcel. Así Sí, son los sí, sí. empresarios, siguen Así con es. él. Algo interesante que esto no es nuevo. Bueno, Liliana, digo, No el es esquema nuevo, Ponzi. no es nuevo. Claro. El esquema Ponzi. Incluso, ¿por qué se llama Ponzi? Se llama Claro. Ponzi porque lo crea un italiano que fue a Estados Unidos en el año 1920, así que no es nuevo, Bueno. es de larga data. Y lo hace mediante, es decir, él busca adeptos, busca a sus amigos, después de que emigró de Italia a Estados Unidos,
donde le decía que vendiendo los sellos postales de respuestas pagas internacionales iba a tener, por el cambio de moneda, una rentabilidad de casi el 50% en 45 días. Es decir, por eso se llama Ponzi el esquema. Lo inventó este buen hombre que invirtió en el banco, en el Trust Bank de Boston, y que el Boston Post, el periódico, empezó a investigar porque no le cerraban las cosas. Claro. Y a partir de ese momento se prohibió, el gobierno prohibió, el estadounidense, obvio, prohibió que recibiera más aportes. Sin embargo, al poco tiempo empezó otra vez a recibir aportes. En ese momento se cortó la cadena de pagos y ahí empezó a notarse la defraudación que era. Es decir, cuando te ofrezcan altos rendimientos en muy poco tiempo, con agentes que no están legalmente reconocidos, desconfían. Hoy incluso en las redes sociales existen muchos... Ay, perdón, estoy hablando yo sola. Perfecto. Eso es importante. Pero sí quisiera alertar que en las redes sociales hay muchos anuncios que incentivan a que uno se incorpore a esa comunidad. Y en definitiva es un esquema Ponzi igual, porque lo que están pidiendo es que vengan nuevos adeptos y esos adeptos son los que pagan el rendimiento que están ofreciendo. Y es muy peligroso. El modus operandi es siempre el mismo. Siempre es el mismo. Sumar adeptos que pongan plata, amigos, conocidos, parientes que pongan plata. Exactamente. Y te prometen altas rentabilidades. Irrisorias acorde al mercado. Totalmente. ¿No? Claro, yo quería destacar ese tema del origen, porque digo, para que las víctimas entiendan que esto, hay muchas figuras que si bien son nuevas o son originarias de este mundo, otras no. Entonces, otras no. Las alertas son las mismas que hace 100 años atrás. Exactamente. Realmente es un esquema que se viene repitiendo a lo largo de los años y que ha caído muchísima gente en este estilo de estafas. La fórmula es siempre la misma, la van como, ¿no? La van reformulando y ayornando a la actualidad. También para que las víctimas que no se sientan mal, porque en toda época ha habido. Siempre ha habido estafados y hubo víctimas de todo estas tipo. Antes más analógicas, hoy con las tecnologías que tenemos adaptadas a este tiempo, pero siempre... prácticamente aprovechan dos cuestiones, la necesidad y además el desconocimiento de la tecnología. Entonces, exactamente. Eso y hoy la velocidad, porque hoy es más rápido, no es lo mismo vender una estampilla postal que antes era analógico, era más, digamos, el boca a boca, tenías que hoy buscar a la gente. Armás una app en la red y ya está. Es instantáneo, digamos, ¿no? Sí. Y aparte los cibercriminales gozan de todo lo que ya venimos hablando, impunidad, dificultad de investigación, falta de trazabilidad, anonimato. Anonimato, etcétera. Sí. Eso. Y contame, Lili, también, la otra gran estafa. Bueno, la gran estafa, ¿no? que sufrimos todos los argentinos, algunos argentinos, que confiaron en... aclaro que todos estos, incluso el de Cositorto, fue avalado por los medios publicitarios. Ahí está el tema. Y de ahí investigamos. Y en este caso más grave porque está avalado y en este caso, gobierno, en el caso Libra específicamente, que es el que estamos diciendo, fue avalado a nivel gubernamental. Claro, ahí está es decir, todo inicia con el Tech Forum que se hizo en el 2024 en el Hotel Libertador, donde se hizo un encuentro de tecnología, de criptoactivos y demás, y allí se empezaron a conocer algunas personas. Ese encuentro participó el presidente, avalando un poco la necesidad de que Argentina se encuentre involucrada en estos nuevos aparatos cibernéticos para poder operar para las economías emergentes, para todo aquel que no estaba sumamente bancarizado. Y luego intervinieron actores conectando a algunos de estos personajes
como Davis y como P, un singapurense que ofrecía la plataforma, y gente allegada al gobierno lanzó en el 2024 también, a fines del 2024, organizó una cena en el Yacht Club de Puerto Madero, donde se cobraba el cubierto $25.000. Ojo, sí. Ese dinero que se recaudaba, estamos hablando de la Fundación Foro, que está involucrado Agustín Laje, es el fundador de la fundación, y lo que se suponía era que ese dinero que se recaudaba en esa cena iba a ser el respaldo de la criptomoneda. Claro. La criptomoneda sufrió un mal desempeño desde el primer momento. Esto fue reconocido incluso por Davis, que fue el ideólogo, digamos, de esta criptoactivo, de esta moneda, y él mismo advirtió de que no se podía lanzar así abiertamente, y claro, con el aval del presidente, en 2 minutos explotó. Claro. Realmente. Y muchísima gente quedó sin... Claro, bueno, está en la justicia, todavía está en la proceso. Justicia, está en proceso. Veremos cómo sigue, cómo se pero... resuelve, quiénes son los responsables. Pero bueno, el aval del gobierno fue hubo un aval fundamental. Público, digamos, claro, hubo un aval gobierno, muy público. Lo que le dio más visibilidad y propaganda, digamos. Exactamente. Ahí viene y eso lo hizo explotar en breve tiempo. Lo que pasa es que hoy es muy fácil, Albert, vos que estás más al tanto, hoy es muy fácil crearte una criptomoneda, ¿no? Sí, es muy Porque sencillo. Hoy, ¿no? De hecho, la tecnología la lanzás y juntás fondos, ¿no? Y vos podés hacer una criptomoneda, podemos hacer la Serena Justicia. Sí, son abiertos, sí, digamos, la tecnología es abierta. Sí. Y las plataformas están disponibles. Exacto. Por eso lo que hablábamos antes, ¿no? Que hoy los medios, hoy tenemos más facilidad, ¿no? Obvio. Para llegar a más personas, o sea, la masividad. Para llegar a masividad y facilidad. Sí, seguramente. Y sí, eso de la mano de la adopción también de las nuevas tecnologías. Entonces, claro. Cuanto más se adopten, hablamos esto en otro programa, de la superficie de ataque. Bueno. Cuanto más la sociedad tiene contacto con el mundo digital, esto no es menos. El mundo cripto, bueno, los cibercriminales también desarrollan algunos métodos para poder tener contacto delictivo con las víctimas. Porque hoy en día está todo prácticamente digitalizado. Hoy toda tu vida transcurre, ¿no? a través del mundo digital, virtual. Totalmente. Digamos. Es decir, hoy en día... te logueas en AFIP, te logueas en todos lados. Arca, ¿no? Hoy Arca. Desde tu obra social te logueás, todo. Nosotros en la página del Poder Judicial, ¿no? Todo transcurre. En el consejo, los balances. El trabajo del contador también, hace todo online. Todo es online. Es decir que... todas las infraestructuras ya está apoyado ahora en una pata del mundo digital. Todo, absolutamente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha seguridad en lo que hacemos. Y bueno, algo que la gente no tiene muy en cuenta es protegerse de los ataques, de los posibles ataques que pueda tener. Es decir, antes con un antivirus estábamos listos, claro, hoy ya no nos alcanza. No alcanza. Es decir, antes decíamos, bueno, un cortafuego, qué sé yo, un antivirus y ya estamos. Hoy no alcanza. No alcanza, necesitamos seguridad informática. Claro, totalmente. Totalmente. Profundizame un poco, Albert, el tema de vulnerabilidades en entornos operativos. Comentame eso. En realidad... o sea, el vector OT, que no me acuerdo qué era, Operational Technology, claro. Como vector de ingreso, ¿no? Ingresan por eso. Claro, en realidad, bueno, también volvemos a superficie de ataque. Eso. Claro. En realidad nosotros lo que más conocíamos como infraestructuras críticas o más tradicionales vivían lo que se llama el mundo de los datos, ¿no? Claro. Tener la famosa computadora, un enlace a internet, un correo electrónico, etcétera. Eso lo vamos a llamar la parte de IT, que esto ya todo el mundo conoce, lo que es la tecnología, empresas IT y demás. Ahora, cuando se empieza a hablar de OT, son tecnologías, pero que hacen más a las cuestiones de procesos. Ahí está. ¿No? Esa es la gran diferencia entre los dos mundos. Tiene mucho que ver también con segmentos que cada vez más adoptan este tipo de infraestructuras, pero normalmente tenía más que ver con la parte industrial,
¿no? O sea, Claro. uno se imagina maquinarias, ¿no? Que dependían de algún programita y una consola para... Sí. Claro. Pensé que ibas a decir no, algo. no. Y era un programa, un software que controlaba o monitoreaba esas maquinarias, ¿no? Claro. Eso llevó a la tecnología, esa posibilidad de Claro. tecnología. Y tradicionalmente esas dos redes, esos dos mundos se encontraban físicamente aislados. Digo, en una empresa, ¿no? Sí. Claro. Un organismo. Es cierto. Por un lado tenemos una red de tipo OT y por otro lado las de tipo IT. IT. Sí, ¿tá? perfecto. Entonces, como era muy difícil de proteger, en su momento, siguen siendo difíciles. Hay muy pocos vendors de ciberseguridad que protegen estos entornos OT. Por eso los mantenían aislados. Entonces, si afectaban, digamos, a las maquinarias, digo, una embotelladora, por ejemplo, Claro. Sí. comprometían esa cuestión, sector y se nada más. resolvía nada más. Ahora, lo que pasa es que empezó a haber lo que se llama una hiperconvergencia, se llama, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ahora estas dos redes que estaban completamente aisladas en su momento, ahora empiezan a converger. O sea, de alguna manera las tecnologías empiezan a correlacionar funciones entre esos dos mundos y empiezan a estar más integrados. Claro. Al estar Ahí más viene integrado, el problema. hay otro problema, claro, porque si yo logro explotar el lado más débil en esta infraestructura, que es la OT, Ahí está. pues claro, ¿cómo le instalo un antivirus? Es A muy difícil. A una máquina embotelladora, A una por máquina, ejemplo. claro. Y llevándolo un poco más peligroso o sensible, ¿cómo hago para instalar un antimalware, una plataforma de ciberseguridad en una red que controla respiradores, monitorea una UTI? Es muy difícil. Claro, Muy difícil. un dropper de suero, el tomógrafo y demás cuestiones. Entonces hay determinadas infraestructuras que hoy sí se digitalizaron, tienen estas características de ser operacionales, ¿no? Pero también ahora al unirse con el mundo de datos, bueno, yo puedo vulnerar, digo, mucho más rápido. fácil, Claro. una infraestructura mucho más desprotegida o que no tiene quizá tantas tecnologías de ciberseguridad desarrolladas para ese tipo de equipamiento. Claro. Y bueno, los cibercriminales explotan vulnerabilidades o utilizan esas patas más vulnerables para ahora sí, como están conectadas, ingresar a la red de datos. Entonces, Ustedes fíjense cómo puede un cibercriminal que busca nada más que una recompensa afectar la vida de las personas. sí. Es tremendo. Sí, eso es lo que hablábamos al principio, digamos, ahora lo usan como otro factor extorsivo, ¿no? Exacto. Para lograr su finalidad cibercriminal, pero bueno, digo, es completamente indiferente. Así la víctima no pudo pagar, no pudo destrabar la cuestión delictiva, y bueno, y si hay No, pacientes Hay pacientes afectados, y si afectados. se mueren, se mueren. Y a la vez Eso juegan, es lo que... y a la vez juegan lo que habíamos dicho la otra vez también, que juegan con las vulnerabilidades que tiene la empresa. Por ejemplo, si la empresa no cumple ciertas normativas, ¿no? Ah, esa también. Juegan con eso, ¿no? Claro. Porque también Claro. te amenazan que te voy a denunciar porque no cumplís tal, ¿no? Exacto. Juegan- O te comprometen con los propios clientes o los Claro. proveedores o incluso con empresas de la competencia. Claro. Digo, siempre, de nuevo, hacen un estudio muy pormenorizado No, del Black claro. Attack. Entonces, no solamente cómo vulneran incluso las barreras tecnológicas, sino cuál es el core o el corazón Claro. del organismo o empresa que van a atacar. vulnerar. Entonces ya saben, digamos, tienen conocimiento mucho más fino de con qué extorsionar y con qué no. Por eso medio en broma decíamos que ya tienen como hasta equipo de abogados, ¿no? Tienen hasta equipo de profesionales. Exacto. No sé si Totalmente. será así, pero Bueno, tienen por lo menos un saben departamento de- bueno, Sí, sí. tiene un sistema de recompensas, se llaman, incluso Claro. que ofrecen recompensas Recompensa. a quienes descubran fallas en sus propios claro, está desarrollos, en bien. sus propias Antiguamente operativas. ustedes se acuerdan que lo que hacían los que podemos llamar hoy cibercriminales era tratar de probar que la seguridad era vulnerable. Claro, claro. Nada más, es decir, que tenían código, Claro, solo claro. Vulneraban y te decían, mira, acá estoy. Bueno, Sí. esos hoy en día son legales son incluso, legales, porque claro. se ofrece un servicio que es Claro. contratas un hacker Exactamente, Claro, claro. Le contratas pagás y un te- hacker para que para haga ver, ese trabajo. claro, para ver qué vulnerabilidades Te tenés en hackea, la entre red. comillas, para Exacto, ver. para ver si está seguro o no está seguro. Entre otros nombres hay uno que se llama pentesting, ¿no? Ah. O sea, como un testeo de penetración. Entonces ahí le van pegando con distintas Ah. técnicas de ataque, obviamente sin afectar a la Claro, sin infraestructura. afectar, Todo obviamente. Todo controlado, y ven ahí hacen un estudio pormenorizado de las vulnerabilidades o Claro, cuestiones a resolver. Claro. Claro. Pero antes era solamente eso. Antes Hoy era un ya desafío. no. Antes era un desafío. Era probar, yo pude. Exacto. Decir, Claro. yo pude, entré y te vulneré. Bueno, haciendo un enlace con lo que contaba Liliana hace unos segundos o minutos, bueno, incluso el mundo cripto facilita la ejecución de estos delitos, porque, bueno, sin ir Sí, más sí. lejos, como vos nombrabas el ransomware, Claro. o muchos de los
de las figuras extorsivas, utilizan el mundo cripto para poder cobrar la recompensa. Claro, claro. Y otra bondad que tiene esa cuestión del mundo cripto es que es mucho más sencillo lavar los activos. O sea, Bueno, hay servicios, Totalmente. hay servicios que se alquilan o se suscriben en el mundo cripto, que lo que hacen es borrar o alterar o confundir el destino del origen de esos fondos criptos, ¿no? Para después sacarlos al mundo físico de una manera mucho más sencilla. Bueno, tenemos hace muy poquito el rescate de criptoactivos acá en Argentina, que se ha hecho en Corrientes, perdón, en Azul, en Azul, sí. Es que hubieron varios, sí. Sí, hubo varios, pero era una empresa farmacéutica que le hackearon la cuenta, compraron criptoactivos, le vaciaron las cuentas, alrededor de $1.000 y pico, y automáticamente lo distribuyeron en un montón de activos. Como para que no fueran rastreados. Ante la intervención del Tribunal de Azul, creo, si no me equivoco, se logró determinar quiénes eran, y estaba involucrado un usuario de Bitcoin. Mirá. Entonces, enseguida, mediante una orden judicial, se pudo restituir a la empresa farmacéutica los activos. Es el primer rescate que se da en Argentina. Mirá, bueno. Tenemos bastante- un amigo que está con fiscal amigo, sí. Lucas Moyano. Bueno, lo podemos invitar. Lucas, lo Hacer vamos a la invitar invitación al formal, doctor. porque Claro, claro, sería sí. interesante, Que está muy para metido que- en el tema de allanamientos y demás con el tema criptos. Perfecto. Incluso Sí, sí, tuvo un está. par de investigaciones similares a la que vos Similares. comentás. Sí. Estaría Sí, buenísimo sí. hablar de esos temas desde el punto de vista de la fiscalía, ¿no? De los que Exacto. investigan. Claro, de los Eso que me- investigan. Exacto. Está Es decir, bueno. es decir, antiguamente no existía esto. No, obvio. Hoy hay que existía, especializarse. y hoy hay que especializarse en esto, porque los ciberdelitos, y necesitamos legislación, que ese También. es uno de Bueno, los lo que temas venimos diciendo. fundamentales, ¿no es cierto? Necesitamos tener legislación sobre todo esto, porque estamos trabajando con una legislación muy, Sí, lo que veníamos diciendo. muy light, ¿no? El Código Penal es de Código 1930, Penal. ¿viste? No está contemplado. Si bien hay algunas leyes que Sí. pero está todo todavía muy verde, ¿no? Y está El apoyado panorama. mucho ahora con el convenio de Budapest. Claro, ahí se desarticula un exactamente. poco más, pero Sí. en materia de Pero- fondo sí, todavía estamos Todavía atrasados, estamos sí. Así que- atrasados. Bueno, muchachos, llegamos al Sí, al ya- hoy tiempo fue pactado. cortito. Hoy era cortito, Sí. media hora. Si quieren decir algunas palabras finales o recomendaciones para la gente, igual siempre venimos diciendo... Doc. Bueno, yo lo que recomiendo fundamentalmente es que tengan mucha precaución en cuando van a hacer una inversión. El mercado de capitales legal, puede estar disfrazado como legal en realidad, pero cuando la limosna es grande, Claro, hasta el santo desconfía. Dicho muy popular, pero sí. real. Si a mí me ofrecen una rentabilidad que no está acorde al mercado, realmente desconfío. Claro. Si me dicen que voy a tener que dejar inmovilizado el capital durante un largo tiempo y que mejor traiga Claro. a algún amigo y que lo involucre y demás, Sí, sí. desconfío. O sumamos más plata porque te es vamos decir, a dar o más. sumemos plata Tal cual. porque Claro, eso te tal. damos más rendimiento. Es decir, cuantos más amigos traigas, puedes llegar hasta un 90% de rendimiento. Claro. Ojo, Desconfíen. Traten Así de no que meterse, traten por de- las dudas, traten de no Claro. meterse. Y ante cualquier duda, como siempre decimos, consulten a los especialistas, Sí. que para eso estamos. Exactamente. Vean los programas que estamos dando información, ¿no? A la Exacto. comunidad para que evitar estos, o por lo menos aminorar, ¿no? Los Aminorar efectos. Sí, tal el cual. daño, justamente. Así que bueno, gracias Lili, gracias Albert. Por favor. Gracias Por a los favor. estudios de Canal 22 Web por el espacio, a la USAL también, a la Gracias. diplomatura que le vamos a Lo hago otorgar, extensivo. vamos a estar para las clases. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Al pueblo jueces con cadenas.